Buenos días. Este día vamos a tener la lección número 4. Estamos estudiando el origen de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Así que ahora vamos a tener el estudio en la lección número 4, que se llama el canon de la Biblia. En la lección anterior vimos quién escribió la Biblia y cómo la escribieron, cómo se escribió. Ahora, dijimos también que quien escribió la Biblia, indiscutiblemente la hizo el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y cómo la escribió? Por medio de hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y en qué idioma la escribió? En 3 idiomas, en hebreo, arameo y el Nuevo Testamento en griego. También vimos los géneros literarios. Vimos varios géneros literarios que tiene la Biblia y dijimos que era historia, ley, profecía, lírica, sabiduría, cartas y apocalíptica. Pues bien, ahora vamos con la lección número 4. Como dije, es el canon de la Biblia. Vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios para que sea Dios quien nos instruya en este momento tan hermoso que nos ha regalado. Oremos. Padre amado, bendito y misericordioso por este día, Señor, que nos has regalado. Gracias, Padre amado, porque tú te manifiestas con amor en cada uno de nosotros. Ahora te ruego, Señor, que lo que hagamos en este momento sea de tu agrado. Y también, Padre, que nos ayudes con tu Santo Espíritu ministrando para poder entender lo que hoy vamos a conocer acerca de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora, como dije, vamos a hablar del canon bíblico, pero vamos a repetir nuestro texto que ya lo deberíamos de saber de memoria, que es por lo menos con estas lecciones que llevamos. Y dice así en la palabra de Dios, en 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Ahora vamos a entrar en materia con respecto a la lección número 4. La palabra canon viene de una palabra griega, canon con K, que significa vara de medir, nivel o regla, medida. En cuanto a la escritura, en cuanto a la Biblia, nosotros la entendemos que quiere decir canon, la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia. Un aspecto difícil para determinar el canon bíblico es que la Biblia en sí misma no nos da una lista de los libros que deben integrarla. La misma Biblia no lo da. El determinar el canon, el determinar el nivel, la medida, fue un proceso hecho primeramente por los rabinos judíos y los eruditos, y más tarde por los primeros cristianos. Finalmente fue Dios quien decidió cuáles libros pertenecían al canon bíblico.
Un libro de la Escritura pertenece al canon desde el momento que fue inspirado por Dios para su escritura. Era simplemente una cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores humanos cuáles libros debían ser incluidos en la Biblia. Para ellos no era muy difícil. Acordemos que estaban en un tiempo de teocracia, dependían directamente de Dios. Y estamos viendo que los judíos, los conocidos, los rabinos, los maestros, los eruditos, ellos estaban involucrados en este canon, buscando el canon. Ahora, para comenzar, el más fácil para ellos fue el canon del Antiguo Testamento. Y vemos que el canon del Antiguo Testamento comparado con el Nuevo Testamento, hubo muy poca controversia para establecer el canon del Antiguo Testamento. Los creyentes hebreos reconocieron los mensajes de Dios, aceptaron escritos como inspirados por Dios. Es innegable que hubo algún debate sobre el canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, para el 250 después de Cristo, hubo un acuerdo casi universal sobre el canon de la escritura hebrea. Ese era el que prevalecía. Se determinó que los libros que componían el Antiguo Testamento eran de la escritura hebrea y eran 39. El único punto que permaneció fue el de la apócrifa. ¿Qué quiere decir apócrifa? Quiere decir algo fingido, algo falso. Muy bonito, interesante, pero fingido. Bien, veamos. Dije que el único punto que permaneció fue el de la apócrifa. Libros que fueron incluidos en la versión griega del Antiguo Testamento conocido como la Septuaginta. Qué interesante. Fíjense que estos libros estaban escritos en griego y los estaban metiendo en el Antiguo Testamento que estaba en hebreo. Yo quiero darme a entender, espero que me entiendan. Y el Antiguo Testamento, como dije, fue reconocido como la Septuaginta. Como la Septuaginta en griego es de los 70, la versión en griego de los 70, que ha sido motivo de debate y discusión que continúa hasta hoy. Hasta hoy tenemos ese problema con esos libros que en unas Biblias aparece y en otras no. La gran mayoría de los eruditos hebreos consideran que la apócrifa, o sea, lo que dije al principio, lo fingido, es un conjunto de buenos documentos históricos, religiosos, pero que no están a la altura de las escrituras hebreas. Bien, hasta ahí. Hay controversia todavía con algunos libros que se agregaron. Veamos, hay 5 categorías básicas en el Antiguo Testamento. Esas las vimos creo que en la primera lección, pero vamos a ver. Vimos los primeros 5 libros de la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio. Luego tenemos libros de historia, 12 libros que son desde Josué hasta Esther. También tenemos otros 5 libros de poesía, que son de Job hasta Cantares. También tenemos los libros 5 de los profetas mayores, que son desde Isaías hasta Daniel. Luego tenemos 12 libros de los profetas menores, que son desde Oseas hasta Malaquías. Eso es el Antiguo Testamento. Ahora, el canon del Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento, el proceso de reconocimiento y colección
comenzó en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya cuando se inició la iglesia cristiana. Desde sus inicios, algunos libros del Nuevo Testamento sí fueron reconocidos. Pablo consideró que los escritos de Lucas tenían tanta autoridad como el Antiguo Testamento. Y eso un ejemplo que pone es en 1 Timoteo 5:18, que es el mismo que va relacionado con Deuteronomio 25:4. También Lucas 10:7 se relacionan. Pedro reconoció los escritos de Pablo como parte de las escrituras. En 2 Pedro 3:15, 16, algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre las iglesias. Podemos ver Colosenses 4:16. Lo vamos a leer. Colosenses 4:16, para que veamos cómo pedían que no solo se vieran en una iglesia, sino que en otras iglesias. Dije Colosenses 4:16. Va, aquí va. Leamos Colosenses 4:16. Dice así. Dice, cuando esta carta, acordémonos que Pablo y Pedro eran cartas las que escribían. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Que la sigan leyendo varias. Y veamos, no solo ahí dice, sino que también en 1 Tesalonicenses 5:27, miren lo que dice. 1 Tesalonicenses 5:27 dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos, a todos los cristianos, que todos lean las cartas. O sea, que se hiciera para todos. No iba a ser egoísta, solamente lo voy a leer yo, lo voy a conocer yo, y yo me voy a levantar con la fama de que yo lo conozco. ¿No? Todos lo iban a leer. Estamos viendo eso. También vemos que el nuevo, estamos que me perdí. Algunos libros del Nuevo Testamento que se leían en todas las iglesias, y ahí leímos algo. Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento en el año 95 después de Cristo. Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros el 115 años después de Cristo. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, reconoció 22 libros en el año 170 después de Cristo. Los libros más controvertidos del Nuevo Testamento fueron Hebreos, Santiago, Segunda Pedro, Segunda y Tercera Juan. El primer canon fue el canon Muratorio, que fue compilado en el año 170 después de Cristo. El canon Muratorio incluye todos los libros del Nuevo Testamento, con excepción de Hebreos, Santiago y Tercera Juan, la tercera carta de Juan. En el año 363 después de Cristo, el concilio de Laodicea declaró que solo el Antiguo Testamento, junto con la apócrifa, los agregados, y los 27 libros del Nuevo Testamento fuesen leídos en las iglesias. El concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo y el concilio de Cartago
del año 397 después de Cristo también confirmaron la autoridad de solo los mismos 27 libros del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento. Ahora, los concilios se basaron en algo similar a lo siguiente. Los principios para determinar si el libro del Nuevo Testamento era realmente inspirado por el Espíritu Santo, miren lo que tenían que saber. El autor fue apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol. Quien escribió tenía que haber sido un apóstol o alguien muy cerca de alguno de los apóstoles. Otro requisito era, el libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. En ese tiempo la iglesia cristiana ya estaba conformada, pero la tomaban en cuenta como el cuerpo de Cristo. Hasta hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo. Luego, otro requisito, el contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa, algo que ya se reconoce. Y como cuarto requisito, este libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan el trabajo del Espíritu Santo. Hay 5 categorías en el Nuevo Testamento. Las categorías, los primeros son los 4 primeros libros, los evangelios de Mateo hasta Juan, los evangelios. Luego tenemos historia de la iglesia, que es un libro, los hechos. Luego tenemos las epístolas de Pablo, que son 13 libros desde Romanos hasta Filemón. También tenemos otras epístolas, que son 8 libros, 8 cartas, Hebreos hasta Judas. Y luego tenemos el de la profecía, que es el Apocalipsis, que es un libro. Ahora, a manera de información general, damos a conocer la posición respecto al canon de las siguientes tradiciones cristianas. Primero, el canon de los judíos. El canon de los judíos, de los hebreos, de los que primero escribieron. Ellos aceptan 39 libros del Antiguo Testamento, no aceptan ningún libro del Nuevo Testamento. Ellos solo se basan en el Antiguo Testamento. El canon protestante o de los cristianos, también de los evangélicos, cristianos evangélicos, aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, que hacen un total de 66 libros. Luego otro. El canon de los católicos romanos aceptan 46 libros del Antiguo Testamento. Ahí incluyen los libros deuterocanónicos y 27 del Nuevo Testamento. En total ellos tienen 73 libros. El canon de las iglesias ortodoxas aceptan 46 libros del Antiguo Testamento, incluyen los 7 deuterocanónicos y 27 del Nuevo Testamento. En total, también igual que los católicos romanos, 73 libros. De nuevo, es crucial recordar que la iglesia no determina el canon. La iglesia no lo determina. Ningún concilio primitivo determinó el contenido del canon. Fue Dios. Dios. Y solamente Dios quien determinó cuáles libros pertenecían a la Biblia. Fue simplemente cuestión de que Dios convenciera a sus seguidores de hacer lo que Él ya había decidido. El proceso humano de reunir los libros de la Biblia fue imperfecto. Pero Dios, en su soberanía, a pesar de nuestra ignorancia y terquedad,
guió a la iglesia primitiva al reconocimiento de los libros que él había inspirado. Preguntas de control. Repito, si estuviera en un aula yo les hiciera estas preguntas, pero las voy a hacer y yo las voy a contestar. Dice, ¿de dónde viene la palabra canon? Ya lo expliqué. Viene de la raíz griega canon, que significa vara de medir. ¿Qué significa canon? Desde la perspectiva bíblica, lista de los libros de la Biblia. Eso significa el canon. Otra pregunta. ¿Cuáles fueron los principios que se utilizaron para establecer qué libros entraban en el canon del Nuevo Testamento? Yo leí varios principios o requisitos. Aquí se los digo. Tras un largo proceso, quedó oficialmente reconocido el canon del Nuevo Testamento. El proceso de reconocimiento y colección comenzó en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. El Concilio de Hipona del 393 años después de Cristo y el de Cartago del año 397 después de Cristo confirmaron la autoridad de los 27 libros del Nuevo Testamento. La última pregunta. Mencionemos las 5 categorías básicas de los libros del Nuevo Testamento. Las categorías dijimos que eran evangelios, historia de la iglesia, epístolas paulinas, otras epístolas y el libro de la profecía. Es interesante cómo Dios nos está mostrando el origen de la Biblia, de las santas escrituras, de la sagrada escritura del Señor, en la cual nos da a conocer especialmente el origen de la salvación. Contiene la salvación y cómo vino a nosotros, por medio de quién, del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Oremos. Padre bendito, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos ayudas a entender para las necesidades que tenemos del conocimiento de tu palabra y saber someternos, sabiendo, Padre, que viene directamente de ti para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, para que nosotros tengamos una mente abierta y un corazón receptivo de tu santa palabra y poderla aplicar en nuestra vida diaria y poder tener un estilo de vida que te agrade a ti, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Muchas gracias. Te alabo, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Hemos orado en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.